Entonces, ¿algo que comentar? Entonces, como ustedes revisaron en el calendario, el día de hoy, les digo, las actividades están tentativas, pero por semana a lo mejor me puedo desplazar o atrasar en un tema, dependiendo cómo vaya considerando la clase. Si vamos, si es necesario a lo mejor reforzar en algún tema, a lo mejor nos vamos atrasando o vamos avanzando más rápido, no sé. Depende mucho de cómo vaya la clase. Pero el día de hoy vamos a revisar las curvas de calibración indirecta. Si ustedes recuerdan, la semana pasada comenzamos esa explicación. Vamos a retomarlas por si quedó alguna duda. Y hoy vamos a ver curvas de calibración indirecta y curvas de adición patrón indirecta. Entonces vamos a ver cómo se cuantifica. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y si nos da tiempo, comenzamos la parte de la espectrofluorometría, que sería muy breve, pero si nos da tiempo, ojalá que sea en esta sesión. La siguiente semana, que ya sería en modelo híbrido, comenzaríamos con las valoraciones espectrofotométricas. Esto pensando para que ustedes al momento de hacer esa práctica, la práctica número 3, ya tengamos este tema visto. Déjenme abrir mi presentación. Me dicen si ya se ve. Ya se ve, profesor. Ok. Entonces vamos a comenzar con la explicación del día de hoy. Y vamos a recordar las primeras diapositivas, porque tal vez comenzamos y después concluimos la clase. Ok, entonces recordemos, ¿alguien me quiere recordar en qué consistía una curva de calibración indirecta y para qué situaciones la utilizábamos? La curva de calibración indirecta es cuando nuestro analito no nos puede dar la propiedad, entonces requerimos hacer una reacción para que ya sea lo que estemos agregando o el producto de esa reacción sea la que nos esté dando esa propiedad. Ok, ¿en qué situaciones también podemos donar o preparar una curva de calibración indirecta? Siempre será en el caso en el que nuestro analito no nos dé la propiedad, o en qué otros casos podemos utilizarla. Si recordamos, no recordamos. Se comentaba la sesión pasada que cuando tenemos analitos que tienen muy poca absorbancia, pensando que se va a hacer la medición mediante espectrofotometría, y queremos aumentar la sensibilidad de nuestro método analítico, también podemos utilizar una curva de calibración indirecta. Puede ser que el analito nos está dando esa propiedad, pero que esa propiedad es tan pequeña que no alcanzamos la sensibilidad necesaria para determinar a ese analito. Necesitamos a lo mejor determinarlo a concentraciones muy pequeñas. Entonces necesitamos aumentar ese valor de absorbancia. Entonces, en esos casos también podemos utilizar una curva de calibración indirecta. Entonces veíamos justamente lo que comentaba su compañera. Tenemos que generar una reacción química y ya sabemos que toda reacción química debe de tener una constante de equilibrio mayor a 1, debe de ser cuantitativa. Y en este caso vamos a generar esa reacción química porque el analito no nos va a dar la propiedad, en este caso X, lo vamos a nombrar como X. X no nos va a dar la propiedad y por lo tanto vamos a tener que generar esa reacción química. Y es muy similar a la curva de calibración directa. ¿Por qué? Porque vamos a preparar N cantidad de sistemas, generalmente son 5 sistemas. Vamos a partir de una solución estándar y entonces vamos a ir cambiando esas concentraciones de manera proporcional. Y de manera independiente vamos a preparar una solución problema. Entonces, en este caso, esta propiedad va a ser directamente proporcional a la concentración del analito que yo estoy determinando. Va a ser indirecta
porque en el eje de las X yo voy a colocar la concentración del analito que me interesa. A pesar de que ese analito no me dé esa propiedad, voy a colocar la concentración de mi analito de interés. Y en el eje de las Y voy a graficar la propiedad ya sea del producto o del reactivo que me está brindando esa propiedad, ese valor de absorbancia. En el caso de las curvas de calibración indirecta, sin dilución, el volumen de todos los sistemas va a ser igual y va a ser constante, pero también podemos encontrar curvas de calibración indirecta con dilución. Eso también se puede dar. Y sabemos entonces que todos los métodos indirectos que nosotros utilicemos va a ser porque justamente el analito no nos da la propiedad o porque ese analito tiene una señal muy pobre. Necesitamos aumentar esa sensibilidad y por lo tanto necesitamos generar una reacción química. Ustedes saben que en cualquier reacción química vamos a tener siempre un reactivo limitante y un reactivo que se va a encontrar en exceso. En este caso, nuestro reactivo limitante será el analito que nosotros estamos adicionando para determinar en nuestra curva de calibración indirecta. Y el reactivo que se va a encontrar en exceso será el reactivo que nosotros adicionamos para generar la reacción química. Entonces vamos a tener reacciones químicas que pueden tener diferentes estequiometrías. Puede ser 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Y esta información también la tenemos que contemplar al momento de realizar nuestra cuantificación. En el caso de las curvas de calibración indirectas, nosotros no queremos llegar a un punto de equivalencia. Por eso necesitamos adicionar un exceso de este reactivo. No queremos llegar a ese punto de equivalencia porque nuestra finalidad es ir aumentando esa concentración de nuestro analito, que ese aumento vaya de manera proporcional. Y entonces vamos a asegurarnos que el reactivo que estamos adicionando se encuentre en exceso. Entonces, como cualquier reacción química, ustedes ya saben que tenemos que balancearla correctamente. Si se trata de una reacción química, podemos generar una tabla de variación de cantidades molares. ¿Qué agregamos? ¿Qué hay en el inicio? ¿Qué agregamos? ¿Y qué hay en el equilibrio? Y partiendo de esta situación, bueno, este sería el diagrama general de cómo preparar una curva de calibración indirecta. Vean, vamos a tener al analito de interés, vamos a tener al reactivo que nos va a generar esa reacción, y ese reactivo ya quedamos que se va a encontrar en exceso. De manera independiente vamos a preparar a la muestra problema y vamos a seguir exactamente lo mismo que hacíamos en una curva de calibración directa. Pero en esta ocasión vamos a adicionar alícuota de nuestra muestra problema y una alícuota de volumen constante de nuestro reactivo. Vean, del reactivo Y vamos a adicionar un volumen constante a todos nuestros sistemas. El analito es el único que va a ir aumentando de manera proporcional. Y entonces van a pasar dos cosas. Que este analito lo podamos determinar a partir de la propiedad del producto de esta reacción o a partir del reactivo. Y en cualquier curva de calibración indirecta, nosotros necesitamos preparar una solución blanco. Recordemos que esa solución blanco nos va a permitir realizar un ajuste a cero. Entonces, en este ejemplo, es un ejemplo clásico de una curva de calibración indirecta. Vamos a tener a la solución stock, que sería la solución stock de nuestro analito. Podría ser ácido salicílico, podría ser cobre, podría ser paladio, podría ser hierro. Entonces, ya vimos algunas reacciones en el laboratorio, como la del hierro con ortofenantrolina. Entonces, en esta situación vamos a colocar nuestra solución stock de este analito y esa solución stock, vean, va a ir aumentando de manera proporcional en cada uno de los sistemas. En este ejemplo son 5 sistemas. Vamos a adicionar reactivo, ese reactivo va a estar en exceso y el volumen que vamos a adicionar de ese reactivo también vean que es constante en todos los sistemas y es el mismo volumen que adicionamos a nuestra muestra problema. En este caso la muestra problema sería este sistema 6.
Al tratarse de una reacción química, muy probablemente vamos a tener que regular o mantener cierto pH. Entonces, si queremos que prevalezcan ciertas especies químicas, vamos a tener que mantener un pH o un intervalo de pH. Y aquí les colocan el ejemplo de un buffer a pH igual a 8. Entonces, vean, ese volumen también es constante en todos mis sistemas. Es el mismo y también es el mismo en mi muestra problema. En la curva de calibración indirecta, el problema se prepara de manera independiente. Preparamos nuestros 5 sistemas de nuestra curva de calibración indirecta y de manera independiente, vean, preparamos a esta solución problema. ¿Cuánto vamos a adicionar? Bueno, eso depende de la cantidad que tenga de analito mi muestra. Si son tabletas, bueno, yo voy a hacer los cálculos necesarios para que yo pueda interpolar este sistema en mi curva de calibración. Y si ustedes observan, esta es una curva de calibración indirecta, sin dilución, porque el volumen de aforo es el mismo en todos los sistemas. En este caso son 50 mililitros. Como respuesta analítica o como propiedad, vamos a tener valores de absorbancia, pero podremos tener a lo mejor valores de potencial o algunas otras propiedades. Y entonces vamos a llegar a una tabla de variación de cantidades molares. Entonces, ejemplificando esta reacción química, vean, vamos a tener al analito, al reactivo que estamos adicionando en exceso y al producto de esta reacción. Entonces, obviamente que al tratarse de una reacción química, estas pueden tener diferentes coeficientes estequiométricos. Entonces, va a cambiar dependiendo de la reacción química. ¿Qué vamos a tener al inicio? Bueno, al inicio yo voy a adicionar cierta cantidad o ciertos milimoles de mi analito. Yo conozco a qué concentración estoy adicionando esta solución stock de mi analito y también conozco el volumen que estoy adicionando en cada sistema. Del reactivo adicionado quedamos, también vamos a adicionar un volumen y una concentración y esa concentración o esos milimoles van a ser constantes en todos mis sistemas. ¿Qué va a pasar al equilibrio? Va a llegar un punto en el que el analito, que es mi reactivo limitante, se va a terminar. En el equilibrio, ¿qué va a pasar con el reactivo? Pues que va a reaccionar justamente la cantidad que yo estoy adicionando del reactivo menos la cantidad o los milimoles que yo estoy adicionando del analito. Y obviamente que esta cantidad o estos milimoles que se están reaccionando, pues van a ir cambiando en cada sistema. Porque en cada sistema yo voy a ir aumentando este volumen de alícuota de mi solución stock de mi analito. Entonces, obviamente la cantidad va a ir cambiando y por lo tanto esa concentración también va a ir cambiando. ¿Qué va a pasar en el producto? Al equilibrio, vean, la misma cantidad que yo estoy adicionando o los mismos milimoles que yo estoy adicionando de mi analito son los mismos milimoles que se están generando en este producto. Y esto pasa, obviamente, si esa estequiometría es 1:1. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. Ok. Entonces, ese sería el planteamiento general de mi reacción química. Al tratarse de una curva de calibración indirecta, podemos tener 3 casos. Ya comentábamos hace unos días en el laboratorio y también aquí en la teoría, que ese producto nos puede brindar la propiedad o que nos puede brindar la propiedad el reactivo, o en sus casos, de manera muy extraña, porque hasta el momento yo no he tenido la oportunidad de trabajar con una curva donde el reactivo y el producto nos brinden la propiedad, pero se puede dar ese tercer caso. Entonces vamos a evaluar el primer caso. El primer caso contempla cuando la respuesta analítica es proporcionada por la especie, en este caso por la especie Z, que sería el producto de esa reacción química. Entonces vamos a recordar esta tabla de variación de cantidades molares. Vean, la misma cantidad que yo estoy adicionando de analito es la misma cantidad que voy a tener del producto. Entonces es directamente proporcional de alguna manera. Y si ustedes recuerdan, hay una regla de correspondencia que nos decía que la propiedad es igual a una constante por la concentración. En este caso, la concentración de ¿quién? De Z. ¿Y cuál es la concentración de Z al equilibrio, chicos?
La misma de X. La misma de X, ¿que sería cuál? Bueno, está incluso ahí subrayado. ¿Cuál sería entonces esa concentración de Z? ¿O cómo nos quedaría esta correspondencia considerando ya la concentración de Z al equilibrio? Nos quedaría propiedad, en este caso sería la absorbancia. Si estamos hablando de un método espectrofotométrico, es igual a la constante de Z por la concentración al equilibrio. ¿Cuál sería la concentración al equilibrio de Z? Entre A v de X concentración X entre volumen por. Se escucha un poco distorsionado, pero sí, efectivamente. Sería considerando los coeficientes estequiométricos de Z del producto por el volumen que yo estoy adicionando del analito por la concentración, porque ya vimos que lo mismo que yo adiciono, la misma cantidad que yo adicione de analito, es la misma cantidad que yo espero en el producto. Y hablamos de concentración, pues entonces consideramos un volumen de aforo. Entonces, esta sería nuestra ecuación, considerando esta regla de correspondencia. Y la voy a borrar porque aquí ya la tenía. Entonces, vean. Esta propiedad o esta respuesta analítica es igual a la constante de Z por esa concentración de Z. Pero si ustedes recuerdan, estamos hablando de una ecuación o de una curva de calibración indirecta. Indirecta porque la propiedad no nos las brinda el analito. Entonces, ¿cómo sería ese gráfico de esta curva de calibración indirecta si el producto nos da la propiedad? En el eje de las X vamos a colocar la concentración de X. ¿Cuál es la concentración de X? La concentración de mi analito. Esa es la que me interesa. A mí no me interesa conocer la concentración de mi producto. Me interesa conocer la concentración de X. Por lo tanto, es más fácil que yo coloque en el eje de las X la concentración de X y que de manera directa yo pueda interpolar en esta curva y conocer la concentración de de X, del analito que a mí me interesa. Entonces, en el eje de las Y, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar esa propiedad de Z, ese valor de absorbancia de mi producto. Y nosotros esperaríamos que esta gráfica o esta curva de calibración indirecta parta justamente de cero. Estamos hablando de una curva de calibración indirecta. Y entonces nosotros podemos reconocer esos términos de nuestra ecuación de la línea recta y establecer cuál es la pendiente, cuál es X y cuál es el intercepto. Entonces, ustedes ya lo están observando en la pantalla. Y sería mi respuesta analítica o mi propiedad. M sería esa constante. ¿Cuál constante? La constante de Z o la constante de mi producto. X sería la concentración de mi analito, porque finalmente yo conozco cuál es la concentración de ese analito y yo voy a ir aumentando de manera proporcional la concentración de ese analito. Y entonces B, como esperamos que B sea lo más cercano a cero, pues esto se vuelve de alguna manera un valor despreciable. Esperamos que este valor sea lo más cercano a cero, que esta curva de calibración indirecta parta de cero, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería la segunda opción si nosotros no graficamos la concentración de X en el eje de las X? ¿Qué otra opción tendríamos, chicos? Poner la concentración del producto. Exactamente, se podría colocar la concentración del producto al equilibrio y graficar en función de su propiedad. Pero al momento de interpolar, nosotros conoceríamos la concentración, pero del producto, no realmente la concentración de mi analito de interés. Entonces, por facilidad, nosotros lo vamos a hacer al contrario. Vamos a colocar en el eje de las X la concentración de mi analito y en el eje de las Y esta propiedad.
Y si ustedes observan, va a ser una respuesta directamente proporcional. A medida que yo aumente la cantidad de analito, también va a aumentar esa cantidad de producto. Entonces, si yo voy aumentando ese volumen de alícuota de mi analito, también va a ir aumentando ese producto que se está generando de esta reacción química. ¿Queda claro este primer caso? Profesora, ¿por qué dijo que no podíamos ocupar, bueno, que no era recomendable ocuparla de las concentraciones del producto? Porque en este caso, ustedes primero tendrían que calcular la concentración del producto y después tendrían que considerar al equilibrio realmente cuál es la concentración de su analito, del analito que les interesa, en este caso, la concentración de X, porque aquí lo que están calculando es la concentración de Z. Ujú. Pero es como un cálculo muy sencillo, ¿no? Es nada más, o sea, considerar los coeficientes quilométricos y convertir, ¿no? Como cuántas moles que hay o sea, en este punto, que hay en esta concentración, pues, de, del producto, hay o sea, cuánto equivaldría a moles de reactivo, ¿no? Ya está. Sí, finalmente ustedes pueden hacer el cálculo y de las dos maneras llegan al resultado. ¿Cuál de alguna manera sería un poco más largo, no más difícil? A lo mejor más largo sería esta, porque ustedes van a calcular la concentración del producto. Pero, ¿para qué extendernos en este proceso si de antemano nosotros podemos graficar la concentración del analito? Y estamos generando una reacción química para cuantificar al analito X. Entonces, ¿para qué cuantificamos en función del producto si a mí me interesa la concentración del analito? Que se puede hacer de la otra opción, también se puede hacer. Se los estoy planteando para que no crean que solamente tienen que hacerlo en función de la concentración del analito. También se puede hacer en función de la concentración del producto, pero ustedes tendrían que considerar, como ya bien lo mencionaba Mario, esos coeficientes estequiométricos, ver realmente cuál es la concentración del producto al equilibrio. ¿Ustedes cuál tomarían? ¿La del producto o la de concentración analito que directamente yo puedo interpolar y puedo conocer qué cantidad tengo a lo mejor de bismuto, de cobre, de ácido acetil salicílico, de hierro? Entonces, ¿cuál tomarían ustedes? ¿Qué camino se les haría más viable? ¿Interpolar directamente la concentración del analito o tener que considerar qué cantidad está reaccionando del producto con el analito para conocer realmente la concentración? ¿Cuál se les haría más fácil, chicos? La del analito. La del analito, exactamente. Entonces, esos son de alguna manera los trucos en estos métodos de cuantificación. Facilitarnos el proceso de cuantificación y una manera es utilizando estas curvas de calibración indirecta. Grafico en el eje de las X la concentración de mi analito de interés y en el eje de las Y la propiedad ya sea del producto o del reactivo. Entonces tenemos este primer caso. El segundo caso, pero antes de explicarlo, vamos a ver un ejemplo de una curva de calibración sin dilución. Es similar al ejemplo que veíamos anteriormente. Vamos a tener 5 sistemas y de manera independiente vamos a preparar a nuestra muestra problema. Entonces, vean, siempre vamos a tener a nuestro reactivo Y. Este reactivo Y está en exceso y lo vamos a adicionar de manera constante tanto en la curva de calibración indirecta como en la muestra problema. En el caso de el analito, que nuestro analito es X, vamos a ir aumentando de manera proporcional ese volumen. Y en el caso de la solución problema, no vamos a adicionar, porque no estamos haciendo curva de adición patrón, sino una curva de calibración indirecta sin dilución. Al tratarse de una reacción química, vamos a adicionar un buffer. Ese buffer también tiene un volumen constante en todos los sistemas, incluyendo la muestra problema. Y vean, este volumen este mililitro de muestra problema se adiciona. Obviamente a esta muestra problema también tendríamos que hacerle cierto tratamiento.
por ejemplo, hacemos una curva de calibración indirecta en el laboratorio, que es la determinación de ácido ascórbico. Entonces, previamente pesamos las tabletas de ácido ascórbico, obtenemos el peso promedio y de ese polvo de tabletas de ácido ascórbico pesamos cierta cantidad, lo solubilizamos, lo llevamos a un volumen de aforo y de esa solución volumen de aforo o de esa solución stock vamos a preparar esta solución problema. Y en la solución problema vamos a colocar este volumen de alícuota de muestra problema, vamos a adicionar el buffer y vamos a adicionar el reactivo para que se pueda generar esta reacción química. Es una curva de calibración indirecta sin dilución porque vean, este volumen es constante en todos los sistemas, en este caso son 25 mililitros. ¿Queda claro? Entonces, lo primero que ustedes tienen que observar cada vez que se les asigna un problema y de que ustedes puedan detectar que es una curva de calibración indirecta, es que vean si está el reactivo, si está el estándar, yo puedo plantear que es indirecta. Si el problema está de manera independiente, entonces es una curva de calibración indirecta. Si el problema está en todos mis sistemas, entonces es una curva de calibración de adición patrón indirecta. ¿Queda clara esa diferencia, chicos? ¿Me puede repetir, por favor, profesora? En el caso de la curva de calibración indirecta, el sistema problema, vean, se prepara de manera independiente. En la curva de calibración o de adición patrón indirecta, el problema se adiciona en todos los sistemas. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, o sea, las curvas de adición patrón también o sea, su nombre completo es curva de calibración adición patrón. No es curva de adición patrón. Algunos libros sí lo colocan así como curva de calibración de adición patrón. Pero ya es un título más largo. Pero ambos son acortarlo. correctos. Ajá, podríamos acortarlo a curva de adición patrón para minimizar ese nombre tan largo. Ajá. Y partiendo de esta tablita, entonces, si yo les pidiera plantear una curva de calibración, ¿qué dice maestra? Ya me confundí un poco, ¿qué las hace indirectas tanto a la de calibración como a la de adición patrón? ¿Qué las hace indirectas? Que el analito, en este caso X, no nos va a dar la propiedad y que vamos a tener que adicionar un reactivo. Eso es lo que las hace indirectas. Y entonces, contestando a la pregunta de Salma, si yo les pidiera determinar o hacer una curva de calibración directa, ¿qué no tendría que llevar esta tablita si fuera una curva de calibración directa? El reactivo. El reactivo. Ajá. Este no lo llevaría. ¿Qué más no llevaría? El buffer. El buffer. Ajá. Y entonces, si ustedes observan, así quedaría la preparación de una curva de calibración directa. ¿Por qué? Porque tiene el analito y sabemos que el analito nos da la propiedad. Y es una curva de calibración directa porque ese sistema problema también se prepara de manera independiente. ¿Sí queda claro? ¿Ya queda más claro, Salma? Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora el caso número 2. ¿Qué pasa cuando el reactivo nos da esa propiedad? Vean, si la respuesta analítica es proporcionada por la especie Y, que es nuestro reactivo, y este reactivo está en exceso, ¿cuál es la concentración de ese reactivo al equilibrio, chicos? La del reactivo menos el analito entre el volumen de aforo. Ajá, exactamente. La cantidad que yo estoy adicionando de mi reactivo, menos, obviamente considerando los coeficientes estequiométricos, menos la cantidad que yo estoy adicionando del analito. Si estamos hablando de concentración entre el volumen de aforo. Ajá.
Y entonces, ¿cómo quedaría ahora esa correspondencia matemática? Nos quedaría que la propiedad es igual a la constante de Y del reactivo por la constante del reactivo al equilibrio. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación, chicos? La vamos a hacer aquí, después la vemos desglosada. Entonces sería la propiedad es igual a la constante de Y por la concentración de Y al equilibrio. ¿Qué concentración? Hace un momento nos comentaba su compañera la cantidad o los milimoles que yo estoy adicionando de mi reactivo menos, obviamente considerando los coeficientes estequiométricos, de los milimoles que yo estoy adicionando de mi analito, en este caso X, entre un volumen de aforo. ¿Cómo quedaría esta ecuación si nosotros multiplicamos este término por la constante de Y y este término por la constante de Y? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo queda esa ecuación matemática, chicas? Propiedad es igual a constante de Y por el volumen de Y, la concentración de Y, menos ¿quién? Entre volumen de aforo. Este es volumen de aforo. ¿Y aquí qué quedaría, chicos? Constante de Y Ajá. por AB. Así, ¿no? Vea. Ajá. Perdón, BA por el volumen de X, por Ajá. la concentración de X sobre el volumen de aforo. Sobre el volumen de aforo. Ajá. Y como en toda curva de calibración, pues tenemos que identificar cuáles son los términos de nuestra ecuación de la línea recta. Entonces, esta sería Y. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Cuál sería el intercepto? ¿Cuál sería la pendiente? ¿Y cuál sería X? X sería Y contra volumen de aforo. M sería KY y el intercepto es el de menos KY a volumen de X, concentración de X entre el volumen de aforo. Exactamente. Este sería nuestro valor de intercepto. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con estas variables? Sí. ¿Y qué vamos a anotar aquí? ¿Qué valor tiene nuestra pendiente, chicos? Negativa. Negativa. Entonces, vamos a graficar en el eje de las X, ¿qué vamos a colocar? ¿La concentración de quién? Del reactivo. Del analito, ¿no? La concentración de nuestro analito. En este caso, la concentración de X. Y en el eje de las Y, ¿qué vamos a colocar? Pues la propiedad. ¿La propiedad de quién? Del reactivo. Ajá, la propiedad de Y. Y ya quedamos que vamos a obtener una pendiente negativa. Entonces, ¿cómo sería nuestra gráfica? Una línea hacia abajo. Una línea hacia abajo. Y vean, intercepto va a ser todo este término que acabamos de ver aquí. Entonces, nuestra pendiente sería negativa. Entonces, a medida que nosotros adicionemos reactivo, este reactivo va a ir reaccionando con nuestro analito, con esos milimoles de nuestro analito, y obviamente va a ir disminuyendo esa cantidad del reactivo que yo adicioné. Entonces, va a ir disminuyendo esa propiedad y nosotros, por lo tanto, esperaríamos una pendiente negativa. Entonces, déjenme ponerles todas las ecuaciones.
Es prácticamente lo que acabamos de escribir hace un momento, solo que con letra más clara. Entonces, ven, identificando nuestros términos, nuestro intercepto, nuestra pendiente y X. Y este sería el comportamiento de nuestra curva de calibración indirecta si el reactivo nos da la propiedad. Pero existe la otra opción. Al igual que en el de producto, también podemos graficar en función de la concentración del reactivo. Entonces tendríamos que calcular la concentración de ese reactivo al equilibrio y graficar en función de la propiedad. Pero si ustedes observan, aquí ya no va a tener una pendiente negativa, porque nosotros estaríamos graficando ya en función del reactivo. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando de concentración de analito, pues vean, si lo hacemos en función de la cantidad o de la concentración del reactivo al equilibrio, esta pendiente también comenzaría a aumentar, sería una pendiente positiva. Les digo, existe esa opción, no sería lo más viable porque de alguna manera quitaríamos la ventaja de estos métodos indirectos, del hecho de poder graficar en función de la concentración de nuestro analito. Entonces, lo ideal es que lo hagamos siempre en función de la concentración de nuestro analito y que nosotros ya podamos interpolar directamente ese valor de absorbancia y podamos conocer la concentración de nuestro analito. ¿Sí queda claro, chicos? Yo tengo duda en lo último que acaba de explicar, que la pendiente para cuando se grafica la concentración del reactivo aumenta. Porque, a ver, en mi mente estoy tratando de recordar cómo se hacen los sistemas, ¿no? Y no se supone que la cantidad de reactivo que se adiciona es constante. O sea, entonces no entiendo muy bien cómo aumenta. Es constante, pero finalmente nosotros lo vamos a hacer reaccionar con el analito. Entonces, y esa concentración del analito no es constante. La vamos a ir aumentando de manera proporcional. Y entonces no disminuye la cantidad de reactivo libre. Entonces, si yo lo hago reaccionar, ya una parte de ese reactivo está formando un producto, ¿no? Ajá, pero aquí no estamos siguiendo al producto, estamos siguiendo al reactivo. Porque todavía no me queda claro. Ok. En este caso, lo que vamos a seguir no es al producto. El producto es, vean, el producto es directamente a la cantidad que yo estoy adicionando del analito. En este caso está reaccionando en función del analito. Vemos una pendiente negativa porque va disminuyendo los milimoles que nosotros estamos adicionando de reactivo, ¿sí? Pero aquí lo estamos haciendo en función de los milimoles propiamente ya del reactivo analítico, sin contemplar esta cantidad que está reaccionando. ¿Sí queda más claro, Hanna? Sí, más o menos, pero dijo que no era tan común, ¿no? No tendría caso que tú lo hagas en función de los milimoles del reactivo, porque tú no quieres cuantificar al reactivo que estás adicionando. Entonces, no tendría, lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, y de hecho vamos a hacer un ejercicio haciendo ambos gráficos. Partiendo la propiedad del reactivo, a reactivo, para que tú veas esa diferencia. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, más adelante creo que viene un ejercicio, sí, un ejemplo con el ácido ascórbico. Entonces, vamos a hacerlo en función de esa propuesta y a ver si así queda un poquito más claro. Ok. Entonces, en el caso de si el reactivo nos proporciona esa propiedad, aquí les coloco un ejemplo clásico de este tipo de caso. Es el ácido ascórbico con el
2,6 dicloroindofenol. Esta es una reacción química donde este reactivo, que es el 2,6 diclorofenol indofenol, nos da esa propiedad. Si ustedes observan, el ácido ascórbico por sí solo no tiene una coloración. Entonces nosotros no podíamos medirlo en la región del visible si quisiéramos trazar una curva de calibración directa. Vamos a optar por una curva de calibración indirecta, considerando este supuesto de que el ácido ascórbico no nos da esa propiedad. Entonces, adicionamos este reactivo, el 2,6 dicloroindofenol. Y este reactivo en medio ácido presenta una coloración roja, en medio básico presenta una coloración azul. Generalmente la coloración que nosotros utilizamos es lo utilizamos generalmente en medio ácido. Y estos serían los productos de esa reacción química. La forma reducida de este reactivo que nosotros adicionamos no presenta coloración y el ácido ascórbico en su forma oxidada, porque finalmente esta es una reacción de óxido-reducción, tampoco presenta coloración. Entonces, en este caso, el único que nos puede dar esa propiedad es el reactivo, el 2,6 diclorofenol indofenol. Y esa sería la reacción de óxido-reducción que se lleva a cabo en esta curva de calibración indirecta. Ustedes saben que al tratarse de una reacción de óxido-reducción, pues también podemos calcular su constante de equilibrio. Podemos saber si es una reacción química representativa y si es cuantitativa. ¿Y cómo preparar esta curva si la tuviéramos que hacer en el laboratorio? Vean, vamos a adicionar de manera constante solución buffer, que es a un pH 4.5. Vamos a adicionar 3 mililitros a cada sistema. Y vean, es una curva de calibración indirecta porque vamos a preparar de manera independiente esta muestra problema. Vamos a partir de una solución stock de ácido ascórbico. Esta solución stock de ácido ascórbico, vean, va a ir aumentando de manera proporcional ese volumen y vean, a la solución problema no le estamos adicionando solución stock, puesto que es una curva de calibración indirecta. Vamos a adicionar nuestro reactivo, que es el 2,6 diclorofenol indofenol, en un volumen constante, vean, es 1 mililitro para cada sistema. Y de la disolución problema, porque obviamente tuvimos que hacer cierto tratamiento a las tabletas o a la muestra que contiene ácido ascórbico. Entonces se van a hacer se va a tomar 0.5 y 1 mililitro de esta disolución problema. Y es una curva de calibración indirecta sin dilución porque el volumen de aforo es el mismo o es constante en todos los sistemas. Entonces vean, esta sería la tabla o la gráfica representativa de cualquier curva de calibración indirecta sin dilución cuando el reactivo nos está dando esa propiedad. Y seguramente me van a decir, ¿y cómo identifico si el reactivo es el que me está dando la propiedad? Bueno, en ese caso, nosotros previamente tenemos que investigar cuáles son esas propiedades físico-químicas de mi analito, de mi reactivo. Ver si es como en el caso del diclorofenol indofenol, que en medio ácido básico cambia de coloración. Entonces, desde ahí nosotros podemos darnos una idea de quién nos va a brindar esa propiedad. Y sobre todo si nosotros tenemos la intención de leer en la región del visible. ¿Sí queda clara esta parte, chicos? Sí. Okay. Y bueno, aquí les presento una fotografía de esta reacción, la determinación de ácido ascórbico con el reactivo. Dice que es una coloración en medio ácido entre rojo, pero realmente la coloración que nosotros obtenemos es esta. Vean, a lo mejor en los sistemas más diluidos o más concentrados, perdón, se observa un poquito más esa coloración entre rojo y púrpura. Ajá. Y están del sistema más concentrado, perdón, del sistema más diluido al sistema más concentrado. ¿Alguien me podría explicar esta fotografía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es lógico o qué esperarían ver ustedes?
Puede ser que esté pasando de un pH básico a un pH ácido. No, el pH es constante. Ya vimos que utilizamos solución buffer. Vean, esa solución buffer es constante, es pH 4.5 y son 3 mililitros a cada sistema. Pero yo les pregunto, ¿se les hace lógico que veamos una tonalidad más intensa y que vaya disminuyendo esa tonalidad? ¿Es lógico a lo que planteamos anteriormente o no es lógico? Sí, porque el Pues, reactivo sí, se va ¿no? perdiendo, ¿no? Exactamente, el reactivo finalmente va reaccionando con el analito que yo estoy adicionando de manera proporcional, en este caso el ácido ascórbico. Entonces, mi primer sistema, que tiene una muy poca cantidad de ácido ascórbico, pues obviamente esa intensidad va a ser mayor, porque el reactivo es el que me está dando esa propiedad. Y a medida que yo voy aumentando la concentración o el volumen de ácido ascórbico, obviamente es mayor cantidad de milimoles de ácido ascórbico que están reaccionando con mi reactivo, por lo tanto va a haber una disminución, ¿ven? Y esa coloración se observa. El sistema que es más concentrado de ácido ascórbico tiene la menor tonalidad, en este caso comparándolo con el sistema 1, ¿sí? Y este amarillo que observan es nuestra solución blanco. ¿Qué llevaría la solución blanco, chicos? Hablando de esta curva de calibración indirecta. ¿Qué colocarían en su sistema blanco? Todo menos el reactivo. Y el analito, ¿no? No llevaría entonces ácido ascórbico. ¿Qué más no llevaría? Sí se agrega el ácido. ¿Y lo que no se agrega sería el analito? ¿El analito por sí solo da absorbancia, chicos? No. Da igual si lo agregamos o no lo agregamos. El buffer sí lo tendríamos que agregar, ¿sí o no? Sí. Sí. Ajá. El reactivo lo tenemos que agregar para esta solución blanco. No. No. No, porque el reactivo es el que nos está dando la propiedad. Entonces, ahí ya tendríamos un error en la corrección de nuestro ajuste a cero. Entonces, vean, no siempre va a aplicar ese concepto de todo excepto el analito, porque no siempre es solo el analito, como es el caso. En este caso no vamos a adicionar reactivo, porque el reactivo es el que nos está dando la propiedad. Y lejos de Profesora, hacernos... Ajá, no, bueno, siga, ahorita que termine pregunta. no, pregunta, adelante. Es que justo en esa imagen se ilustra por qué no entiendo lo de las concentraciones del reactivo. O sea, ahí claramente se ve que se está perdiendo el reactivo, entonces, ¿por qué está subiendo la función? Sí está mal la función, compañera. La que estaba Sí, en la diapositiva pasada, sí debería estar trabajando. ok. Yo sé que eso les va a generar controversia y sabía que eso les iba a generar dudas. Y justo por eso vamos a hacer el ejercicio, para que vean qué gráficos se obtienen con el reactivo, la concentración del reactivo al equilibrio y qué gráfico se obtiene con la concentración del analito. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Porque vean, en el caso de la curva de... Me voy a regresar un poco. Aquí. Vean, aquí están de acuerdo conmigo que esta concentración va aumentando porque es la concentración de mi analito. Sí, claro. Lo que va disminuyendo es la propiedad. Pero aquí, ¿qué pasa con la concentración del reactivo? Va disminuyendo. ¿Y qué pasa con la propiedad? Aumenta, disminuye la propiedad del reactivo. Conforme disminuye la del reactivo, aumenta la de la propiedad. No, no es cierto. Conforme disminuye la del reactivo, se disminuye la de la propiedad. Ok. Vamos a hacer el ejercicio para que Hanna disipe esa duda y también supongo que el resto tienen esa duda o esa inquietud de por qué está da una pendiente positiva. Vamos a terminar de ver los casos con ambas curvas y al final resolvemos ese ejercicio. ¿Les parece bien, chicos? Sí, bien. Ok. Entonces,
Este sería el gráfico de la curva de ácido ascórbico. Vean, a medida que yo voy adicionando la concentración de ácido ascórbico, si yo voy aumentando esta concentración, esa propiedad va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo porque va a ir reaccionando los milimoles que yo estoy, valga la redundancia, adicionando de mi reactivo con los milimoles que están reaccionando del analito, en este caso el ácido ascórbico. Por lo tanto, esta pendiente sería negativa. ¿Y qué haríamos para poder cuantificar? Únicamente aquí interpolaríamos el valor de absorbancia que nos dé nuestra muestra problema en este gráfico para conocer la concentración. Una de ellas, una opción gráfica sería interpolar y la otra es siguiendo el modelo matemático o método algebraico que ustedes ya conocen, donde dicen que Y es igual a MX más B. Van a obtener una regresión, obviamente, de este gráfico y van a obtener una propiedad de la muestra problema. Entonces, si ustedes obtienen una propiedad, imaginemos que les da 532 de absorbancia. Entonces, ustedes ya conocen la pendiente y ya conocen el valor de intercepto. Únicamente tendrían que despejar esta X para conocer la concentración. ¿Y cómo les quedaría el despeje? X es igual a Y menos ¿quién? Menos B. Menos B entre M. Ajá. Entonces, esa sería la manera de calcular esa concentración de ácido ascórbico. Y recordemos que este valor dependiente pues tiene un signo negativo, entonces no hay que considerarlo en ese cálculo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna otra duda del caso número 2? No. Y viene uno que les va a generar aún más confusión y más controversia. El caso número 3, donde el producto y el reactivo les dan esa propiedad. Entonces, la concentración al equilibrio en esta reacción química, vean, vamos a considerar la concentración al equilibrio tanto del reactivo que estamos adicionando como la del producto. Y siguiendo esa regla de correspondencia, nos quedaría de la siguiente manera. Esa propiedad va a ser igual a la constante de Y por su concentración de Y más la constante de Z por la concentración de Z. Entonces, aquí ya están desglosados estos términos. Estoy retomando esa información de mi tabla de variación de cantidades molares. Y ¿qué voy a hacer? Ven, únicamente lo único que estoy haciendo es desglosando esta ecuación, es la misma. Ven, ¿recuerdan lo que hicimos con la del reactivo? Cuando adicionábamos reactivo, que multiplicábamos esta constante de Y por este volumen y esta concentración, menos la constante de Y por esta concentración y este volumen. Ajá. Vean, estoy haciendo exactamente lo mismo, más la constante de Z por la concentración de Z. Si se dan cuenta, es una reacción bastante más compleja. Hasta el momento yo no he visto, sinceramente, una curva de calibración indirecta donde ambos te den la propiedad. Desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido si yo puedo únicamente monitorear a uno de los dos, ya sea el reactivo o ya sea el producto. Entonces, no tendría sentido estar monitoreando a ambos. Pero vean, este sería el modelo matemático. Es que está bien feo, ¿no? Porque disminuye y aumenta por un lado, o sea, disminuye por un lado y aumenta por el otro, ¿no? Entonces... Sí, y factorizando este modelo matemático para poderlo correlacionar con los términos de una ecuación de la línea recta, nos quedaría esta siguiente expresión. Vean, la propiedad es igual a intercepto. El intercepto sería todo este término menos X. X es la concentración del analito, es lo único que yo voy a ir adicionando. Yo sé exactamente qué concentración estoy adicionando del analito. Y la pendiente sería tanto la constante de Y como la constante de Z. Entonces,
podemos encontrar estos gráficos, que son los siguientes. Vean. Si esa constante de Z es mayor que la constante de Y, este sería nuestro gráfico. Partiríamos, prácticamente se parte del intercepto. ¿El intercepto cuál sería? Pero si esa constante de Y es igual a la constante de Z, prácticamente tendríamos un término o un gráfico lineal. Díganme ustedes, ¿sería confiable cuantificar con una curva que es constante, que prácticamente no es una línea? Pues no No está el es mismo una... resultado para todas. Ajá, no tendría sentido, no podríamos cuantificar. Y tendríamos otro comportamiento. Si esa constante de Y es mayor a esa constante de Z, más bien aquí está al revés, es menor a esa constante de Z, este sería el comportamiento, una pendiente negativa. Les digo, puede ser que se dé que el producto y el reactivo nos den la propiedad, no es muy común y generalmente no se utiliza. Yo no he visto hasta el momento una curva de calibración indirecta con dos especies, con la especie del reactivo y la especie del producto. Pero les planteo ese modelo matemático. Se pudiera dar, se lo pudieran encontrar a lo mejor en un momento de su vida, pero no es muy común. Lo más común es que sea el reactivo o que sea el producto el que nos da la propiedad. ¿Queda claro, chicos? Sí. Y entonces, ejemplos en su vida como bioquímicos, pues van a encontrar muchísimo. Ustedes son los que más utilizan las curvas de calibración indirecta, sobre todo para determinar ciertos metabolitos o ciertas sustancias endógenas. Entonces, ustedes seguramente están muy familiarizados con la reacción para determinar ácido úrico, creatinina, hierro. Díganme ustedes de las reacciones que conocen, alguna otra que puedan identificar como indirecta y con qué lo hacen reaccionar para poderlo leer en el espectrofotómetro. Por ejemplo, colesterol. Ustedes como bioquímicos, ¿cómo determinan colesterol? ¿Lo hacen con una técnica espectrofotométrica o cómo lo determinan? Sí, pero no me acuerdo el reactivo. Okay. Es una enzima. Gustavo Bueno, es el más. bueno, del colesterol no sé, pero yo estuve leyendo que con glucosa, para determinar glucosa, se hace reaccionar con ortotoluidina y pues el producto es el que nos da la propiedad. Exactamente. Así con el espectro. Y Zamora nos dice que sí con el espectro. Exactamente, con la glucosa es una opción con la que menciona Gustavo. También la hacen con ay, se me fue el nombre. Con ferrocianuro, también hacen la reacción con ferrocianuro y generan también un complejo colorido y monitorean la propiedad del producto. Entonces, en esta diapositiva les presento algunos ejemplos, como podría ser la determinación de creatinina. Lo hacen reaccionar con un ion picrato, forman un complejo colorido y leen a 490 nanómetros. O la del ácido, no sé quién tiene activos sus micrófonos, ya están desactivados. Cuando determinan fosfatos, la hacen reaccionar con molibdeno y es muy característica esta reacción porque el azul es un azul muy bonito, es el azul de molibdeno, lo hacen a 660 nanómetros. Incluso aquí les traigo la imagen. Ven, con esta determinan fosfatos. Y hay muchas reacciones. Esta podría ser otra. Determinan el ácido molifosfórico y qué forman. Bueno, hacen la reacción con el cloruro de estaño para formar esta coloración intensa. Les digo, lo utilizan mucho para determinar fosfatos en fertilizantes o en suelos.
Entonces hacen la reacción o la curva de calibración indirecta y monitorean al producto. Esta es otra. El picrato con la creatinina forman un complejo. Ese complejo es un complejo como color naranja y monitorean al producto de esa reacción para poderlo leer en espectrofotometría. Entonces es una curva de calibración indirecta. Ajá, adelante, Ángela. Sí, perdón, los ejemplos bueno, que nos mostró ahorita son de cuando usamos, o sea, en general, ¿no? Las curvas de adición patrón, ¿verdad? En este caso son curvas de calibración indirecta. Todavía no llegamos Ajá, a las de perdón, de adición. calibración, sí, perdón. Eso es cuando, o sea, es general, ¿no? Cuando llegamos a usarla. Ajá, pero también, como bien lo menciona Zamora, también podríamos utilizar una curva de adición patrón con estas mismas reacciones. Lo único que va a cambiar es que a esa curva le vamos a adicionar de manera constante la muestra problema, pero podemos seguir esta misma reacción. Ok, gracias. Aquí está la del azul de molibdeno, la de creatinina, y hay algunas como por ejemplo la del hierro con la batofenantrolina, que ya hasta te venden el reactivo, el kit completo para que puedas determinar hierro. Ya vimos que el hierro por sí solo no da coloración, entonces no podríamos medirlo en espectrofotometría en la región del visible. Y ya viene todo el kit, entonces ya te dice qué volumen tienes que adicionar. Pero si no, ustedes bien podrían plantearlo también desde el inicio, preparar su solución stock de hierro, adicionar su reactivo, en este caso la batofenantrolina. Vemos que ese reactivo se tiene que adicionar en exceso y que podemos seguir ya sea al producto o al reactivo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, como BQDs utilizan un poquito más las curvas de calibración indirecta, sobre todo para cuestiones bioquímicas. Y bueno, aquí les presento una posible opción que van a encontrar en esas reacciones químicas. Puede ser que esa estequiometría no sea 1 a 1. Imaginemos que vamos a monitorear al producto de esta reacción. Y vean, esa estequiometría no es 1 a 1. Entonces, tendríamos que considerar esa estequiometría para hacer nuestros cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Vean, aquí estoy planteando la tabla de variación de cantidades molares. Estoy adicionando cierto volumen de ese reactivo a esta concentración, que es 5 por 10 a la menos 1 molar. Y ustedes saben que al equilibrio van a reaccionar esos milimoles del reactivo que yo estoy adicionando menos los milimoles que yo estoy adicionando de mi analito. Aquí no estamos colocando un nombre o un analito en específico. Ok, está bien, Naxieli. Aquí simplemente vamos a plantearlo como que es un analito y es una reacción que no es precisamente 1 a 1. No siempre esas reacciones van a ser 1 a 1. Entonces, vean, la cantidad del producto pues va a depender de la cantidad que yo estoy adicionando de mi analito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para cuantificar? Vamos a obtener nuestro gráfico. En el eje de las X vamos a colocar la concentración de nuestro analito de interés en función de la propiedad de quién, chicos. Si quedamos que es la de Z, entonces en función de quién. Pues de la propiedad. Producto. La propiedad del producto, exactamente. Pero si nos regresamos al modelo matemático, me voy a regresar anteriormente a la... Aquí. Ven, si nosotros graficamos la concentración del analito en función de la propiedad del producto, nuestra pendiente, ¿qué va a ser? ¿Qué podemos obtener con esa pendiente? ¿O qué sería la pendiente en este modelo matemático? Positiva, ¿no? Ajá, es positiva, pero ¿qué podemos calcular a partir de esa pendiente? Ah, ok, que va a ser 3 veces mayor que el... ¿cómo lo explico?
O sea, si fuera 1:1, sería como 3 veces más. Ok, voy a partir del ejemplo de una curva de calibración indirecta. Vean, si ustedes recuerdan en la curva de calibración indirecta, en el eje de las X graficábamos la concentración del analito y en el eje de las Y su propiedad. Y entonces teníamos un valor dependiente y decíamos que ese valor dependiente era igual a ¿quién? El, el coeficiente de no sé qué. Ajá, exactamente, Mario. El coeficiente de absortividad molar por L. ¿Sí recuerdan esto, chicos? Sí. Va a pasar exactamente lo mismo en la curva de calibración indirecta, solo que en esta ocasión ese coeficiente de absortividad molar no va a ser de mi analito, porque ya sabemos que este analito no nos da la propiedad. Entonces, vean, nosotros podemos calcular ese coeficiente de absortividad molar, pero ¿de quién? Pues del producto, ¿no? Ajá. Y esta KZ, que es nuestra constante, es básicamente el coeficiente de absortividad molar por L. Entonces, la pendiente es igual a esos coeficientes estequiométricos de mi reacción por el coeficiente de absortividad molar por el paso óptico. Ajá. Y a partir de la pendiente, pues nosotros podríamos calcular ese coeficiente de absortividad molar de esa especie, en este caso de la especie Z. ¿Sí queda claro esa parte, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ir otra vez a la diapositiva. ¿Qué va a pasar si mi geometría no es 1:1? Entonces, vean. Aquí ya tenemos el gráfico, ya tenemos nuestro valor dependiente y quedamos que si lo hacemos en función de la propiedad, en este caso de nuestro producto, que la pendiente iba a ser igual a esos coeficientes estequiométricos por la constante de Z. Y esa constante quedamos que era el coeficiente de absortividad molar por L. Entonces, ¿en qué cálculo o en qué parámetros sí se va a ver influenciado la estequiometría de la reacción? Justamente cuando nosotros calculemos esos coeficientes de absortividad molar. Y les pongo el siguiente ejemplo, vean. Ese coeficiente estequiométrico del producto, ¿cuál es? Pues va a ser 3. Ah, no, del producto, perdón, 2. Del producto. Ajá. Sí, aquí lo estamos haciendo en función del producto. Ajá. 2/1, porque es el coeficiente estequiométrico de C entre el coeficiente estequiométrico de A. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa reglita? Sí, pi. Sí. El coeficiente estequiométrico de C sobre A. Entonces, este es nuestro coeficiente estequiométrico. 2/1. Vean. Por la constante de Z, y esa constante de Z ya sabemos que es el coeficiente de absortividad molar por L. Entonces, de esta ecuación matemática, ¿qué conocemos? Ya conocemos la pendiente, ¿sí o no? Y también L, ¿no? L, planteando que L vale un centímetro. Entonces, nosotros podríamos despejar este coeficiente de absortividad molar para conocer cuál es el coeficiente de absortividad molar de esta especie Z. Ajá. ¿Y cómo nos quedaría este despeje? A ver, dígame. M entre 2. M entre 2, exactamente. Entre 2 considerando estos coeficientes estequiométricos. Entonces, vean, en una reacción química, si me están pidiendo el coeficiente de absortividad molar, sí va a ser importante considerar esa relación estequiométrica para que yo pueda calcular el coeficiente de absortividad molar. Entonces, vean, ya calculan este coeficiente y pensando que esta concentración está en molaridad, el coeficiente recordemos que es molar a la -1, centímetro a la -1. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, y nada más para confirmar, entonces en este caso es la
la K de Z porque estamos recibiendo la propiedad del producto, ¿verdad? Si yo estuviera recibiendo la propiedad del reactivo o algo así, tendría que cambiar los coeficientes estequiométricos para el reactivo, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí me voy a regresar para que lo veas en la gráfica. Aquí, ve el caso 2. Entonces, la pendiente, ¿cuál sería? Los coeficientes estequiométricos, pero ahora de la constante de Y, porque Y es la que nos está dando la propiedad. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿sí? ¿Sí queda clara esa parte? Okay. Entonces, aquí vamos a poder calcular los coeficientes estequiométricos, pero de las especies que nos están dando la propiedad, no del analito, porque el analito sabemos que no absorbe nada. Entonces, no podríamos calcular ese coeficiente de absortividad molar a partir de este gráfico, como lo hacíamos en una curva de calibración directa. Ajá. En todo caso, si quisiéramos conocer el coeficiente de absortividad molar, a lo mejor del ácido ascórbico, tendríamos que trazar una curva de calibración directa y a lo mejor leerla en la región del ultravioleta, donde sabemos que el ácido ascórbico sí absorbe. Y ahí, a partir de esa región, pues nosotros sí podríamos conocer directamente ese coeficiente de absortividad molar del ácido ascórbico. Pero en estos casos, nosotros determinamos esos coeficientes de absortividad molar, pero de las especies que nos dan la propiedad, ya sea de Z o ya sea de Y. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Queda claro o no queda claro? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces la preparación de curvas de adición patrón indirectas sin dilución. Ustedes ya las hicieron la semana pasada en el laboratorio y ya se dieron cuenta que también pueden existir curvas de adición patrón indirectas sin dilución. Pero entonces, ¿cómo sería ese tratamiento matemático? Porque en el laboratorio les planteaba que existen curvas de calibración indirectas y les decía, esas curvas de calibración indirectas puede darnos el producto del reactivo, nos puede dar la propiedad. Pero ¿qué pasa ahora con las curvas de adición patrón indirectas? ¿Será el mismo modelo matemático o va a cambiar? ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser exactamente igual o va a cambiar en algún sentido? ¿Qué creen? La curva, y la pregunta viene así, ¿la curva de adición patrón se prepara de la misma manera que una curva de calibración? ¿O en qué cambia una y otra? Cambia en que ahora en cada sistema hay problema, ¿no? Y lo que se va añadiendo es el ¿qué? Pues o sea, igual se añade como el patrón, pero en cada uno de los sistemas hay también muestra problema, pues. Exactamente. Ya adicionamos una muestra problema. Entonces, si planteamos una tabla de variación de cantidades molares, al inicio, nosotros ya no solo estamos agregando, como lo dice Mario, ya no solo estamos agregando al analito, sino también estamos adicionando muestra problema. Entonces, ¿cómo se imaginan esa tabla de variación de cantidades molares? ¿Sí la visualizan en su mente? ¿Se dan una idea de lo que va a pasar? Igualita, pero sumando la parte que ya estaba, ¿no? Que de hecho es desconocida. La parte del problema, ¿no? Entonces vamos a ver cómo serían estas curvas de adición patrón indirectas. También hay una reacción química asociada. Vamos a generar una reacción química. Esperamos que esa reacción química tenga una constante de equilibrio mayor a 1, que la propiedad sabemos que no la va a dar el analito, entonces tenemos que generar esta reacción. También vamos a partir de una solución stock que va a ir aumentando de manera proporcional, pero a cada sistema le vamos a adicionar una solución problema y esa solución problema va a ser constante en todos los sistemas.
Si es una curva de adición patrón indirecta sin dilución, el volumen de todos los sistemas es igual y es constante. Caso contrario, en las curvas de adición patrón con dilución, donde ese volumen es diferente en cada sistema. Y entonces, esta sería una tabla clásica de cualquier curva de adición patrón indirecta sin dilución. Vean, está el reactivo que yo estoy adicionando, está el analito de mi interés, que está aumentando de manera proporcional, está un buffer, porque estamos generando una reacción química y también está constante. Y vean, es una curva de adición patrón, porque ya nos decía Mario, vamos a adicionar muestra problema a todos los sistemas y ese volumen va a ser constante en todos los sistemas. Entonces, ¿sí notan la diferencia entre una curva de calibración indirecta y una curva de adición patrón indirecta? ¿Sí observan esa diferencia, chicos? Porque pasa que ya en el examen quieren tratar o quieren cuantificar una curva de adición patrón como si fuera una curva de calibración indirecta. Entonces, vean, el problema siempre va a estar constante en todos los sistemas. Entonces, de partida ustedes ya identifican que es una curva de adición patrón. Y es sin dilución porque el volumen total es constante en todos los sistemas. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. En el sistema 0, ustedes veían que únicamente vamos a adicionar a la muestra problema, ¿sí? Va a ir el reactivo que yo estoy adicionando, no vamos a adicionar solución stock del analito, vamos a adicionar buffer y vamos a adicionar esa muestra problema. Entonces, en esa tabla de variación de cantidades molares, ¿qué pasaría en ese sistema 0? Bueno, yo voy a adicionar el reactivo. ¿Y qué voy a adicionar de analito? Pues yo voy a adicionar cierta concentración y cierto volumen de esa muestra problema. Estamos hablando de este sistema 0. ¿Sí? Entonces, vean, en este sistema 0, yo solo tengo a la muestra problema, que son 3 mililitros. Entonces, esa tabla de variación de cantidades molares del sistema 0, yo adiciono ese volumen y esa concentración de muestra problema. Y obviamente al equilibrio también va a reaccionar ciertos milimoles del reactivo que estoy adicionando menos los milimoles de esa muestra problema. ¿Qué va a pasar en el producto? Pues también la misma cantidad que yo adicione del analito va a ser la misma que se va a generar en el producto. Si ustedes notan, así como lo comentaba Mario, lo único que está cambiando es que ahora estoy adicionando esta muestra problema, pero prácticamente la tabla de variación es la misma. Y entonces, ¿cómo sería en el sistema 1? En el sistema 1, yo voy a adicionar el reactivo y me voy a regresar a la tablita. El sistema 1. ¿Qué tiene el sistema 1? Tiene el reactivo, tiene el analito, tiene el buffer y tiene la muestra problema, ¿sí? Aquí logremos identificar estas dos situaciones. Entonces, en la tabla de variación de cantidades molares, tenemos al analito. Primero vamos a adicionar a nuestro reactivo ciertos milimoles del reactivo. ¿Y qué vamos a agregar? En ese sistema ya vamos a tener la concentración del analito más la concentración del problema, porque estamos hablando de una curva de adición patrón. Y al equilibrio que vamos a tener, va a reaccionar cierta cantidad de nuestro reactivo menos los milimoles que se están sumando de mi muestra problema más los milimoles que yo estoy adicionando de ese estándar o de ese analito, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en el producto. La misma cantidad que yo adicione de muestra problema y de estándar va a ser la misma que se va a generar de producto. Entonces, ¿cómo quedaría el modelo matemático, chicos? Si lo logran visualizar. Recordemos el del producto. En el del producto teníamos que la propiedad es igual a la constante de Z por la concentración de Z. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Cómo quedaría entonces esta correspondencia matemática?
hablando ya de una curva de adición patrón indirecta. ¿Cómo quedaría, chicos? Al equilibrio, ¿cuál sería la concentración de Z? La relación estequiométrica del volumen del problema por la concentración del problema más el volumen del analito, o sea, la alícuota del analito por la concentración del analito entre el volumen de afuera. Exactamente. Entonces vamos a ver lo que a corroborar lo que nos acaba de decir Hanna. Entonces vean, tenemos nuestra regla de correspondencia para la especie Z que nos da la propiedad. Y efectivamente, esa concentración ya no solo se va a deber al analito, sino también a la concentración que yo estoy adicionando de muestra problema. Entonces, si desglosamos esa ecuación o ese modelo matemático, podemos identificar quién es M, quién es X y quién es el intercepto. En este caso, la pendiente sabemos que va a ser esa constante de Z. X pues, va a ser la concentración de analito que yo estoy adicionando. Yo conozco esa concentración, conozco la concentración de la solución stock y conozco qué volumen estoy adicionando de esa solución. Y el intercepto, vean, ¿qué va a ser el intercepto? Va a ser la constante de Z por la concentración de mi muestra problema. Entonces, de entrada ustedes ya saben que ese intercepto no va a partir de 0, sino que va a ser diferente a 0, tal y como lo veíamos en las curvas de adición patrón. Y en las curvas de adición patrón podíamos cuantificar de dos formas. ¿Cuáles eran esas dos vías, chicos? Dividir B sobre M y extrapolando, ¿no? Ajá, por el método gráfico, nosotros podíamos extrapolar y conocer la concentración. En este caso sigue siendo la concentración de X, porque estamos graficando en el eje de las X la concentración de mi analito. Entonces yo puedo conocer por extrapolación esa concentración, o puedo utilizar el método algebraico como tal y cual como nos dice Mario, relacionando esa concentración de la muestra problema. ¿Cómo lo calculamos? Relacionamos el valor del intercepto entre la pendiente. Esto ustedes ya lo saben hacer. Y entonces, ese sería el modelo matemático de una curva de adición patrón indirecta. Ya veían ustedes el ejemplo del hierro con la ortofenantrolina. ¿Queda claro de dónde vienen estos términos matemáticos, chicos? Sí, profesor. Ok, y entonces, ¿cuál sería el segundo caso, chicos? ¿Puede haber un segundo caso? ¿Cuál sería? Igual que el reactivo de la propiedad. Ajá, entonces vamos a hacer el del reactivo. Que el reactivo nos dé la propiedad. Y entonces, al equilibrio, ¿cuál sería la concentración de ese reactivo? ¿O cómo nos quedaría esa regla de correspondencia? Propiedad es igual a la constante de Y por la concentración de Y. ¿Cuál sería esa concentración, chicos? Al equilibrio. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Ajá. No, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál sería la concentración de Y al equilibrio, en este caso, en una de curva de adición patrón indirecta? No, pues esa como ecuación gigante que está en medio, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser una ecuación bastante grande. Entonces, despejando esos términos, al final vamos a tener la siguiente ecuación, que como bien dice Mario, es una ecuación bastante larga. ¿Cómo sería entonces la cuantificación? ¿Cómo se les ocurre? Vean, vamos a graficar en el eje de las X la concentración del analito y en el eje de las Y la propiedad de ese reactivo. Y entonces, ¿cómo podríamos cuantificar?
tratándose de una curva de adición patrón. Ya hace un momento Mario nos decía, podemos cuantificar por extrapolación. Yo les pregunto, ¿aquí podemos extrapolar? ¿O cómo extrapolaría? Yo creo que no se puede, profesora. O bueno, ¿Ustedes qué dicen? Mario dice que no se puede. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿O cómo extrapolarían la concentración del analito? ¿Qué creen? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Qué opinan? ¿No? ¿No opinan nada? ¿Qué creen? ¿Sí se puede o no se puede? ¿Confirman la teoría de Mario o no la confirman? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí se puede. Se podría seguir prolongando la línea y buscar como ¿Cuál línea? ¿La de un aquí? corte. Ajá. ¿Y aquí con qué intersectarías? Y si lo haces en sentido de X, ¿con quién intersectas? ¿Sería la concentración? ¿Ustedes qué creen? Ese es un método, el método de extrapolación. El segundo método es el algebraico, que nos decía que la concentración del problema es igual al intercepto entre la pendiente. Pero vean, aquí nuestro intercepto, ¿desde dónde está partiendo? Tenemos una pendiente negativa incluso. Y nuestro intercepto es todo este término, no es únicamente la concentración del problema, como lo veíamos en adición patrón. Si ustedes recuerdan, el intercepto era únicamente esa concentración de la muestra problema. Pero vean, ahora el intercepto no solo se debe a esa concentración del problema, sino también a la concentración del estándar. Entonces, matemáticamente, ¿podríamos cuantificarlo? ¿Ustedes qué creen, chicos? yo creo que sí, modificando la ecuación, poniendo las partes, o sea, la parte que también se aporta por la muestra, o sea, lo que ya había en la muestra, y haciendo la misma deducción que vimos la clase pasada para adición patrón. Pero ¿cómo sabrían qué porcentaje de esa absorbancia pertenece a la muestra problema? Si no tienen un sistema donde únicamente sepan esa concentración de la muestra problema. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué opinan los demás? ¿Están muy callados? ¿O no opinan nada? ¿Qué opina, por ejemplo, alguien? A ver si no lo agarramos dormido. ¿Y Manol? ¿Estás ahí, Manol? Sí, aquí estoy. Ok, Manol, ¿tú qué crees? ¿Se puede o no se puede? Yo no sé, estaba pensando, ay, perdón, estaba pensando a lo mejor multiplicar toda la ecuación por un número negativo para volver la pendiente positiva, pero no sé si sea matemáticamente válido. Pues a lo mejor matemáticamente. Pero entonces, ¿se podría con estos dos métodos, con los que ustedes conocen, donde relacionan el intercepto y la pendiente o donde lo hacen por extrapolación? ¿Se podría con estos dos métodos? ¿Sí o no? No. No se puede. Probablemente si queremos profundizar en este modelo matemático, igual y matemáticamente, pero se volvería un poco más complejo. Entonces, ¿qué pasa con las curvas de adición patrón indirectas? Únicamente vamos a poder cuantificar si el producto es el que nos da la propiedad. En este caso, no podríamos cuantificar si el reactivo nos da esa propiedad. Y tendríamos que buscar otro método de cuantificación, a lo mejor una curva de valoración. Profesora, Ujú. ¿y si... ay, espera. ¿Cómo se te ocurre, María?
Es que estaba pensando en que... No, la gráfica queda con pendiente negativa porque la concentración del analito va disminuyendo, ¿no? La del reactivo, ajá, quedamos que va reaccionando los milimoles de Ajá. reactivo que yo voy adicionando, Es que, ¿sabe menos, qué? ajá, Se acaba de ocurrir que precisamente podríamos hacer, recuerda todo el debate de, de la gráfica, de las de curva de la curva de calibración, pero que era pero que se graficaba para con el reactivo y que te daba una pendiente positiva. ajá, podríamos hacerlo, pero va a pasar A partir de exactamente lo ahí, mismo, porque elevas la transformación. sigue la misma adición de la muestra problema. O sea, ustedes aquí no pueden saber realmente cuál es el porcentaje de esa absorbancia de la muestra problema, como lo podían saber en la curva de adición patrón directa. Ustedes podían conocerlo porque sabían que en el intercepto, en ese sistema cero, solo tenían únicamente a la muestra problema. Ajá. Pero Sí, aquí, sí. en el caso del reactivo, ya no solo tienen esa suma o esos milimoles de la muestra problema, sino también la del estándar, porque ya están reaccionando con el reactivo. ¿Sí? O sea, en ningún momento ningún sistema se pone reactivo sin estándar. No hay ningún sistema. Yo pensé que... Porque al final, vean, me regreso a la tablita. No tanto como estándar, sino vámoslo como analista. La curva de adición patrón indirecta y vean, a todos les adicionamos el reactivo. Sistema cero, no tenemos el estándar, pero está el analito que muestra problema. Se está sumando esa respuesta. Por los dos métodos que ustedes conocen, por extrapolación y por el método algebraico, no se podría cuantificar si la especie es la que da la propiedad. Y en ese caso, pues vamos a tener que cambiar de método de cuantificación por una curva de calibración a lo mejor directa o una curva de valoración, en donde únicamente el producto sea el que me da esa propiedad. Entonces, si el producto da la propiedad, sin problema yo puedo cuantificar una curva de adición patrón indirecta. Y ese sería el único caso. Entonces, en las curvas de adición patrón indirectas, el único caso que vamos a poder determinar matemáticamente y gráficamente es si el producto nos da esa propiedad. ¿Queda claro, chicos? Sí. Ok. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿Perdón? ¿Me podrías repetir, por favor, profesora? Ok. Les decía, en una curva de calibración indirecta podemos tener dos casos, que el producto y que el reactivo nos den la propiedad o que el reactivo y el producto. Y ya vimos que matemáticamente podríamos cuantificar. Es más común el reactivo y el producto, pero se pueden cuantificar. En una curva de adición patrón indirecta, solo vamos a poder tener un caso, y es que el producto nos dé esa propiedad. Si el producto nos da esa propiedad, matemáticamente y gráficamente podemos hacer la determinación. Pero si el reactivo es el que nos da la propiedad, ya vimos que ni gráficamente ni matemáticamente podríamos hacer esa cuantificación. Y si no la podemos hacer, si el reactivo nos da esa propiedad, pues entonces tendríamos que cambiar de método y buscar una reacción química donde el producto sea el que nos está dando esa propiedad. Y puede ser una curva de valoración o una curva de calibración. Las curvas de valoración son las que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, esos serían los casos de curva de adición patrón indirecta y curva de calibración indirecta. ¿Quedan claros, chicos? Sí, profesora. Ok. Entonces, yo traía un problema para resolver. Espero que nos dé tiempo en estos 15 minutitos. Y vamos a resolver los dos. Vamos a resolver el que es en situación a la duda que planteaba Hanna, de qué pasa si yo gráfico en función del
del producto. Y en este caso, es una reacción química donde el reactivo nos da la propiedad. Es la determinación de paladio en un catalizador. Entonces, la cuantificación va a ser muy sencilla en realidad, chicos. Pero a mí me interesa que ustedes sepan identificar cuando se trata de una curva de calibración indirecta o directa, cuando se trata de una curva de adición patrón directa o indirecta. Entonces, vean, en este caso es una curva de calibración indirecta y ustedes díganme, ¿es o no es adición patrón? ¿Y por qué es o no es? No es de adición patrón, ¿Por qué no es de adición patrón, Hanna? porque no todos los sistemas tienen solución A, o sea, el problema, ¿no? Ajá, exactamente. No todos los sistemas tienen solución A. Vean, el problema se prepara de manera independiente. Entonces, esta es una curva de calibración indirecta o directa, chicos. ¿Qué notan aquí? Indirecta. Es indirecta porque el paladio no nos da esa propiedad. Entonces, estamos adicionando algún reactivo para generar un producto y que a partir de ese producto yo pueda cuantificar o a partir de ese reactivo yo pueda cuantificar la cantidad de paladio en ese catalizador. Entonces, es una curva de calibración indirecta y en este caso el reactivo o la especie que nos da esa propiedad es el reactivo R. Por lo tanto, vamos a realizar la cuantificación. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, chicos? Vean, también otra información que nos proporciona es la concentración del reactivo y nos proporciona también la concentración del paladio. Entonces, vamos a hacer rápidamente en estos 15 minutos la cuantificación del paladio. ¿Y qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué hacemos primero? Saber la concentración del stock. Ajá. ¿Del stock en quién o en qué? O sea, solito por sí solo. Esta sería la concentración del stock. Esta sería la concentración de este ¿Sería sistema. en cada sistema? Exactamente, Ok. en cada sistema. ¿Cómo calculamos la concentración del paladio en cada sistema? Sería la concentración del stock por el volumen de stock entre el volumen de aforo en este caso. Ajá. Entonces, el volumen del stock entre el volumen del aforo. Y yo les pregunto, ¿es una curva con o sin dilución? Sin dilución. Sin dilución porque el volumen es constante. En este caso son 20 mililitros. Entonces, calcúlenme la concentración en cada sistema. Sistema 1, sistema 2, 3, 4. Ajá. Y me la van dictando antes de que nos retiremos de la sesión. Tal vez no alcancemos a terminar el problema, pero si no, le damos continuación la siguiente semana. O se llevan los datos, ustedes lo terminan y lo discutimos iniciando la sesión. Lo que ustedes me digan. Lo vamos a hacer mejor en esta tabla.
Bueno, el del sistema 1 es 0, ¿no? Y el del 2 creo que es 1.25 por 10 a la menos 4. 1.25 por 10 a la menos 4. Ajá. En el 3 es 2.5 por 10 a la menos 4. 2.5 por 10 a la menos 4. Después es 3.75 por 10 a la menos 4. 3.75 por 10 a la menos 4. Y el último, 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Ajá. Entonces, esa es la concentración del paladio en cada sistema. Y si ustedes observan, nos dan un valor de absorbancia para cada sistema. Entonces, tenemos este. Y en el sistema 0, ¿qué observan ustedes? ¿Qué absorbancia nos da? ¿Nos da absorbancia en el sistema 0? Sí, de 1.17. Entonces, eso confirma nuestro método de cuantificación, que ese reactivo es el que nos da la propiedad. Por lo tanto, este sistema 0, donde únicamente tengo a mi reactivo, vean, tengo 5 mililitros del reactivo, el buffer y el volumen de aforo, este sería mi sistema más concentrado de mi curva, porque únicamente tengo a ese reactivo que nos está dando la propiedad. Entonces, de absorbancia nos da 1.17. Ajá. En el sistema 2 es 0.94 y ustedes si quieren ya vayan sacando la regresión. 0.54, 0.33 y 0.01. ¿Qué observamos? Que estos valores de absorbancia van disminuyendo. ¿Por qué? Porque va reaccionando esos milimoles de mi reactivo, en este caso el reactivo R, con los milimoles del paladio que yo estoy adicionando en cada sistema. Que obtengan la regresión y cuando la tengan lista me dicen. Ya la tengo, profesor. Entonces, ¿están de acuerdo que la pendiente va a ser negativa? Y ahorita lo vamos a confirmar con los datos. ¿Cuál es tu valor de intercepto? De intercepto, 1.194. De pendiente, Menos 2.344. 2.300, ¿qué? 44. 1.344, muy bien. ¿Y la R cuadrada? Menos 0.998. 0. ¿Qué? 99.8. Con pendiente negativa. Y entonces aquí en el eje de las X graficamos la concentración del paladio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuantificar la concentración de paladio en la muestra? ¿Qué tendríamos que hacer? Una ordenada entre la pendiente. No, porque esta es ¿qué tipo? Curva de calibración indirecta. Entonces, ¿qué hacemos? Menos la absorbancia del problema, ¿no? Entre la pendiente. Exactamente. Entonces vamos a calcular cuál es la absorbancia de mi muestra problema. Es 0.52. Entonces es 0.52. Es la absorbancia de mi muestra problema. Y mi pendiente ya me la acaban de dictar, es 2.344 por X más mi intercepto, que es 1.194. Si despejamos X, ¿cuál sería la concentración de paladio en esa muestra problema? A ver, calcúlenla.
Me sale de 2.87 por 10 a la menos 4. 2.87 por 10 a la menos 4 molar, ¿no? De paladio. Esta sería la concentración de paladio en esa muestra problema. Obviamente se hicieron ciertas diluciones a la muestra. Esto, a ver si nos da tiempo, chicos. Si no, no, ya no nos va a dar tiempo. Faltan 3 minutos. Pero bueno, nosotros ya calculamos esta concentración en este sistema, que es el sistema que se prepara de manera independiente. Y quedamos que esa concentración es de 2.87 por 10 a la menos 4. 2.87 por 10 a la menos 4 molar. Ajá. Pero en el problema a mí me piden que calcule el porcentaje peso-peso de la muestra del catalizador. Entonces, anoten esta concentración, chicos. ¿Y qué se hizo en la preparación de la muestra? Vean, en la preparación de la muestra se pasaron 2.500 miligramos, se hizo cierto tratamiento, se llevó a un volumen de 25, de esta solución se tomó 1 mililitro y se llevó a 25. Y de estos 25 mililitros, vean, son los que se utilizaron en la preparación de esta muestra problema. Esta es realmente la solución A. Vean, de la solución A, ¿cuánto estoy adicionando? Estoy adicionando 5 mililitros y estoy llevando a un volumen de aforo de 20 mililitros. Entonces, todas estas son las diluciones que se hicieron a la muestra. De tarea para la siguiente semana, ustedes me van a calcular cuál es ese porcentaje de peso-peso de paladio en esa muestra. Ya hasta aquí llegamos a la concentración de paladio en esta solución. Pero ustedes obviamente se tienen que regresar en diluciones para conocer cuál es ese porcentaje peso-peso en esa muestra, en estos 2.500 miligramos de muestra. ¿Sí queda claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Y la siguiente semana, entonces haríamos el cálculo, pero ahora en función de la concentración de ¿quién? De la función de la concentración de R. Entonces vamos a ver qué pasa con ese gráfico. Si disipamos o no disipamos la duda que tiene Hanna y si comprobamos que esa pendiente o va a ser negativa o va a ser positiva. Entonces, eso lo haríamos la siguiente semana. De tarea, se les va a quedar calcular ese porcentaje peso-peso de la muestra problema. Y terminaríamos con esta parte de las curvas de calibración indirectas y comenzaríamos con la parte de valoraciones espectrofotométricas. Y de mi parte sería todo, chicos. No sé si tengan algún comentario, alguna duda.